Vamos a estudiar lo que es el perdón de los pecados. El perdón de los pecados fue una obra de Dios. El perdón de nuestros pecados ya está saldado. Ya no hay más sacrificios. Ya no hay más intermediarios por los cuales nosotros podamos alcanzar perdón. El perdón de nuestros pecados fue efectuado en la cruz. Lo podemos ver en Hechos 9. Vamos a ver Hechos 9, 22. Pero Saulo, refiriéndose a Pablo, hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Jesucristo es el Salvador. Vamos a ver qué nos dice Colosenses. Colosenses. Filipenses. Colosenses 1:14. Por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Podemos leer lo que es la obra salvadora de Dios. El contexto desde el versículo 9 hasta el versículo 19. Dice en el versículo 20: y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Significa que no necesitamos ir con ninguna otra persona para confesarle nuestros pecados y que esa persona nos diga: tus pecados son perdonados. No necesitamos, porque nuestros pecados sabemos que han sido perdonados por Jesucristo. Basado en la gracia de Dios, podemos ir a Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 7 y vamos a ver el versículo 42. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí está hablando de lo que es la gracia de Dios, que Él nos perdonó nuestros pecados porque Él nos amó y nos perdonó todos nuestros pecados sin necesidad que nosotros seamos sacrificados, sino que Jesucristo tomó el lugar nuestro y Dios severamente castigó nuestro pecado en su cuerpo. También está el perdón condicionado hacia nuestra actitud para con los demás. Lo podemos estudiar en Mateo 6:12. Si nosotros no perdonamos, ahí mismo podemos aplicar lo que está en Lucas 7:42.
que Dios perdonó a los dos. Entonces, si Dios te perdona a ti, también va a perdonarme a mí. Si yo te ofendo a ti y tú no me perdonas, cuando tú vayas con Dios, Dios no te va a perdonar a ti. Tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, y también lo dice en Marcos 11:25. Nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden de la misma manera que Dios nos ha perdonado. Y no hay absolutamente nada que nosotros no podamos perdonar, absolutamente. No hay nada que nuestro Dios no nos pueda perdonar, siempre y cuando nosotros seamos conscientes y nos arrepintamos y dejemos el pecado. También dice que va acompañado del arrepentimiento. Podemos ir a Hechos. En este caso yo puedo dar la explicación porque es bien cortito el tema del perdón. Entonces, perdón de pecados. Hechos 2:38. Vamos a ir a Hechos 2:38. Pedro le contestó: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Ve usted que para recibir al Espíritu Santo de Dios, número 1, tenemos que perdonar y pedir perdón. Debemos arrepentirnos, reconocer que hemos pecado, reconocer que Jesucristo murió en la cruz por nuestras culpas, que Él llevó nuestros pecados, y debemos agradecérselo a Dios, y debemos de ser bautizados en el nombre de Jesús. Esa es la fe, tener fe, y por medio de eso recibimos el perdón de pecados. El fundamento está en Dios. Vamos a ir al Salmo 30 y el versículo 4. Vamos a ver dónde está el fundamento del perdón de los pecados. El Salmo 130. Estoy usando la versión Dios habla hoy. Voy a ver que aquí es un poco confuso porque han quitado salmos de esta versión. Entonces dice Salmo 130, pero en paréntesis tiene 129. Creo que es el 130 el que está afuera. Voy a leerlo, dice: pero en ti encontramos perdón para que te honremos. Entonces nuestro Dios, el Dios de Israel, no está separado del Dios que salva por medio de Jesucristo. Es un solo Dios. Entonces, no significa que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez. Tiene toda la validez, como el Nuevo Testamento. Es otorgado por medio de Jesucristo. Lo vemos en Lucas capítulo 7, versículo 47 y Mateos 2:5. Se recibe a través de Cristo. Primera de Juan 2:12. Vamos a ir a ver qué dice Primera de Juan 2:12. Porque es que en las iglesias, yo por ejemplo vengo de una iglesia, era practicante de una iglesia católica. Y en la iglesia católica está tan engañada la gente de que te dicen tantas cosas, pero son mentiras. Lee la palabra de Dios y vas a ver que Dios no se contradice y que todo está tan claro como el agua. Y no es cierto lo que te dicen en la iglesia católica. En la iglesia católica está plagada de doctrinas de demonios, doctrina de hombres, y debe salir de la iglesia católica. En el nombre de Jesús debes de salir de esa maldición, porque estás bajo maldición, estás practicando una religión falsa. No es
la palabra de Dios que predican ni las enseñanzas de Dios. El perdón de tus pecados no te lo da un hombre como tú, te lo da Dios por medio de un santo, perfecto varón, Jesucristo, que murió en la cruz y que nadie más, aunque muera, no hay nadie más, porque toda la sangre de todos los seres humanos, lo que es el gene del ser humano, está manchado con el pecado. Y Jesucristo, que no es hijo de hombre, Él es el único perfecto. Es el Cordero perfecto que Dios mismo se preparó. Recuerda que en el Antiguo Testamento Jesucristo era la figura en los corderos. Y solamente así Dios aceptaba el perdón a los pecados del pueblo de Israel. Y todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para manifestarse a nosotros, porque nosotros debajo del cielo no teníamos manera de entender ni conocer a Dios. Pero Él ha hecho todas las cosas para que nosotros podamos entenderle, le podamos encontrar. Él está cerca, Él no está lejos. Y debemos nosotros buscarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Y debemos confesarle a Él nuestros pecados, pedirle perdón y dar un paso de fe. El paso de fe es cuando nosotros por fe nos bautizamos, así como Jesucristo nos enseñó. El bautismo es una ceremonia que se hace como un testimonio, que nos arrepentimos de nuestros pecados y morimos a nuestra mala conducta y nacemos a una vida nueva en Cristo Jesús. Así es que yo te doy la invitación a ti, que cualquier religión que tú estés practicando, yo te invito a que abras tu corazón y ruegues a Dios que te muestre su verdad, que te salve. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga.